eso es evidente en estos escenarios de derechos de acceso. En el escenario europeo, casos muy connotados como el caso López Ostra versus España, y en el escenario interamericano, el caso Claude Reyes versus Chile o la opinión consultiva OC 2317 son una muestra significativa de ese trabajo de los derechos de acceso en materia ambiental desde los sistemas regionales de protección. Como les decía, se ha interpretado esa ecologización, ese greening que llaman los anglosajones, que es un nuevo paradigma hermenéutico para darle un ropaje interpretativo a los derechos ambientales de participación, como también se les llama a los derechos de acceso. Estos derechos de acceso yo propongo que sean analizados siempre en una doble vía, como derecho, pero también como actividad administrativa, porque estos derechos tienen una pretensión y es cambiar un poco el modelo de actividad de la administración. Incluso en el derecho que me ha sido asignado, el derecho de acceso a la información, vamos a ver que la actividad informadora de la administración termina siendo de las nuevas modalidades o formas de actuación administrativa. Ahora bien, ya analizando el derecho de acceso a la información, dejando un poco estos elementos introductorios de derechos de acceso, que me parecía fundamental hacerlo, miremos el primero de ellos, el derecho de acceso a la información como un derecho que permite generar estándares para hablar de una democracia ambiental. Tiene unas dimensiones, es una obligación que, por supuesto, es una obligación del Estado que termina siendo un derecho. Es una obligación del Estado que permitir, por supuesto, que la ciudadanía tenga acceso a la información, pero ¿qué tipo de información? Información que esté en su poder. Entonces, la doctrina habla de un acceso activo y pasivo, que esa obligación termina materializándose con un derecho, con un atributo que tienen las personas, los ciudadanos, de solicitar información que repose en el Estado, llamemos Estado unitario, con todas las diversidades de organización administrativa que tiene el Estado, o de entidades privadas que estén obligadas a entregar la información. El Acuerdo de Escazú, en su artículo segundo, habla de qué tipo de información ambiental es la que permite y la que habla de escenarios de democracia ambiental. Y es una definición amplia, teleológica, ¿cierto? Con una pretensión de englobar muchos aspectos que tal vez algunos estados no tienen dentro de sus legislaciones contempladas como información ambiental relevante. Se habla, en primer lugar, de información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier formato, relativa a qué? Al medio ambiente y a sus elementos, a los recursos naturales. Pero no se queda ahí la definición, va mucho más allá. También información relacionada con riesgos ambientales y posibles impactos adversos que puedan afectar bien sea al medio ambiente o la salud, pero todo relacionado con el ámbito, y ahí viene el carácter tuitivo del derecho ambiental, relacionados con la protección y gestión ambiental. El Acuerdo de Escazú, en su artículo quinto, establece cuatro grandes bloques y que son muy importantes a la luz de la información ambiental. La primera de ellas, que es el estándar más importante de información, es que cada parte, habla el Acuerdo de Escazú, por supuesto, como ese instrumento pensado y negociado para los 33 países de América Latina, dice que cada parte, o sea, cada estado deberá garantizar el derecho a acceder a la información que esté, y aquí es donde vienen la amplitud de la información ambiental que contempla Escazú, que esté en su poder, bajo su control o custodia, atendiendo a qué? A un principio muy importante en materia de información, que es el principio de máxima publicidad. En el caso colombiano, nosotros tenemos ese principio ya incorporado a la legislación a través de la ley 1712 de 2004.
voy a ir haciendo como menciones al ordenamiento jurídico colombiano, también para efectos de hacer un ejercicio pues, de derecho comparado que puede ser interesante y útil para efectos del curso. Ahora bien, dice, el ejercicio de este derecho de acceso va a comprender tres modalidades. Primero, pues la modalidad clásica de solicitud y recibo de información de las autoridades competentes sin la necesidad de acreditar un interés especial o justificar el motivo. No, puedo acceder a la información y punto. Segundo, ser informado cuando esa información repose o no esté en poder de la autoridad competente. Y finalmente, la tercera modalidad del ejercicio de derecho de acceso a la información es la posibilidad también de impugnar, de presentar los recursos en sede administrativa frente a la no entrega de la información. También en el mismo artículo se dice, oiga, la denegación en el acceso a la información no puede ser un tema discrecional o, como decimos en Colombia, caprichoso de la administración. Debe ser un tema reglado. La denegación de la información debe atender a un régimen de excepciones que esté establecido, por supuesto, en la legislación nacional de cada estado. Cada estado, en el marco de su libertad de configuración, debe establecer cuál va a ser el régimen de excepciones. La denegación debe ser comunicada por escrito, debe referir las disposiciones jurídicas que amparan la decisión y, por ende, las razones que motivan a la administración para denegar el acceso a la información. Y finalmente, pues, informar la posibilidad de impugnar y recurrir la decisión. En el caso de Colombia, pues tenemos el recurso de insistencia. Entonces, el acceso a la información, Escazú dice, debe ser reglado, ¿cierto? Y, por supuesto, pues deben existir unas excepciones. No puede uno pretender que toda la información que repose o esté en custodia del Estado deba ser divulgada. Existen unos intereses constitucionales superiores que amparan la denegación, como cuáles. Escazú trae una lista que no es una lista taxativa, sino meramente enunciativa. Por ejemplo, cuando dicha información ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física. Cuando esa información también esté amparada en un secreto profesional, ¿cierto? En el marco de la propiedad intelectual. Cuando dicha información afecte la seguridad pública o la defensa nacional. Cuando divulgar esa información pueda poner en riesgo, ¿cierto? La protección, pensemos, de una especie amenazada o en peligro de extinción. O sencillamente cuando la revelación y la entrega al peticionario de esa información pueda poner en riesgo la persecución o el esclarecimiento de hechos que puedan constituir delito. El mismo artículo dice que cada estado, pues hemos visto, un repaso muy rápido para quienes se están uniendo, ahora hemos visto que Escazú plantea 4 grandes bloques de estándares que los estados deberán adoptar en el marco de su libertad de configuración. Primero, accesibilidad plena en virtud del principio de máxima publicidad. Segundo, la denegación. La denegación debe ser un escenario reglado, atendiendo a unos fines constitucionales, a unos intereses superiores que el Estado deba amparar y proteger, y pues debe ser reglado por parte de la legislación nacional. Y veíamos ahora, en tercer lugar, la posibilidad de que los estados creen unos mecanismos unos mecanismos de revisión independientes, es decir, se crea organización administrativa para que tenga las calidades de imparcial, autónomo, independiente y pueda promover escenarios de transparencia en el acceso a la información, fiscalizar el cumplimiento de las normas y, por supuesto, ejercer potestades sancionatorias a los órganos e instituciones que en el marco de sus competencias pues no cumplan con sus obligaciones relativas al acceso a la información. Y particularmente una cuarta condición o un cuarto estándar muy importante de Escazú es la necesidad de que la información sea entregada
en unas condiciones, es decir, en un formato que esté disponible. Escazú plantea también la necesidad de tener un plazo para la entrega de esta información. Los estados ya tienen reglados estos plazos. Escazú trae un plazo máximo de 30 días hábiles. En el caso colombiano, como les decía, voy a ir haciendo algunas menciones, tenemos unos plazos que atienden un poco a la naturaleza jurídica de la petición. Si es una petición de información, tendrá un plazo. Si es una petición de solicitud de documentos, tendrá un plazo adicional, pues para que la administración pueda ubicar esa información y se la pueda otorgar. Y si yo le hago una petición de consulta, pues tendrá un plazo adicional por el ejercicio que implica ello. El artículo 6 de Escazú plantea ya la necesidad de que los estados, en el marco del derecho de acceso a la información, dispongan de recursos disponibles. ¿Por qué es muy importante la disposición de recursos? Pues para poder contar con sistemas de información ambiental que, por supuesto, garanticen el acceso a la información pleno y sin ningún tipo de cuestionamiento o condicionamiento. En el caso de Colombia, nosotros tenemos un sistema de información ambiental que se llama el SIAC. Ya ahora les voy a mostrar un poco cómo funciona. Y este sistema de información normalmente siempre tiene problemas de financiación. Lo que hace Escazú es, mire, los estados deberán garantizar recursos para contar con sistemas de información que permitan, por supuesto, tener información de manera sistémica, proactiva y, por supuesto, que también atiendan un poco a la realidad. En el caso de Colombia, nosotros no tenemos provincias, pero sí tenemos departamentos, municipios, regiones, que esa información no solamente se quede en el nivel central, sino que también permita la toma de decisiones en el nivel territorial. También plantea la necesidad de enlistar de manera enunciativa, Escazú, alguna información que los estados deberán tener en sus sistemas de información ambiental. ¿Por qué digo que es una enunciación meramente enunciativa y no taxativa? Porque, pues, en el mundo de los abogados, de los colegas, de los letrados, ¿cierto? De los licenciados, como se les llama en otros países, pues a veces nos quedamos en la literalidad o en la exégesis de lo que establecen las disposiciones. Entonces, por eso, en el marco de este proceso de discusión de Escazú, pues que podrán incluir, entre otros, es decir, no solamente estos, sino estos y otros adicionales. Información ambiental muy importante para un país, como cuál, la relacionada con tratados y acuerdos internacionales, la relacionada con informes sobre el estado del medio ambiente, eh, información relacionada con entidades públicas que cuenten o que tengan competencias en materia ambiental, el listado de zonas contaminadas, eso es muy importante para la ubicación de ciertos proyectos, informes, estudios e información científico-técnica relacionada con instituciones académicas que pueda proporcionar información interesante e importante en materia ambiental. Entonces, Escazú en materia de información, sin duda, es un avance muy importante en materia de democracia ambiental. Busca, por supuesto, que esos estándares en materia de acceso a la información puedan prevenir y solucionar conflictos. Yo les planteo que en el caso colombiano, muchos de los conflictos ambientales atienden y tienen una particularidad, y es la negación en el acceso a la información de ciertos proyectos, obras y actividades que pueden afectar al ciudadano. Entonces, Escazú en cierta medida es un instrumento regional que busca equilibrar las diferencias que tenemos en la región y propone un mínimo, ¿cierto? A partir de una batería de estándares, es decir, es un piso de derechos. Los estados parte podrán ir mucho más allá de lo establecido en Escazú. Tenemos unas obligaciones del Estado que, por supuesto, la primera obligación es generar información, ¿cierto? Es la obligación más importante, pero no se queda la obligación ahí.
va en una obligación también de recaudar información que pueda provenir de sujetos privados, que una vez pues tienen el deber de entregar la información, pues de conformidad con la legislación interna. Tenemos unos principios de derecho de acceso a la información muy importantes. Máxima divulgación, como lo mencionábamos, el secreto debe ser la excepción. Principio de buena fe, los fines del derecho, por supuesto, son prioridad. La buena fe es un principio, en el caso colombiano, un principio de raigambre constitucional muy desarrollado, también en virtud de la teoría de la confianza legítima y las expectativas que el ciudadano deposita en la administración, un principio muy relevante en materia de acceso a la información. Y como les mencionaba, pues estos principios del derecho de acceso a la información han sido ampliamente desarrollados y abordados por los sistemas regionales de protección. En el caso interamericano, el caso Cloud Reyes versus Chile es un caso muy interesante en desarrollo jurisprudencial de un sistema regional de protección de derechos humanos en materia de acceso a la información. ¿Quiénes van a ser los titulares de este derecho? Pues por supuesto que van a ser todas las personas sin discriminación alguna. Es decir, que el derecho de acceso a la información, perdón, se pasó, no tiene una legitimación cualificada, ¿cierto? Todas las personas sin discriminación alguna podrán solicitar acceso a información. ¿Pero a quiénes? Es decir, ¿quiénes son los sujetos obligados? ¿Quiénes son los que deben desplegar una actuación administrativa para garantizar el acceso a la información? Pues todos los poderes públicos y órganos autónomos con independencia de la estructura organizacional que tenga el Estado, las personas privadas que cumplen funciones públicas o que ejecutan en nombre del Estado recursos públicos, también están obligadas. Las personas privadas, organizaciones con o sin personería jurídica, estas dos son en el caso colombiano, a través de esta ley, se les obliga a estas personas, y las personas naturales cuando cumplan algunas condiciones que exige la ley. Por ejemplo, educación, salud, sean personas naturales que tienen información importante de las personas. Entonces, estas obligaciones del Estado que veíamos acá en el 2.3 se deben traducir en varias subobligaciones o en detalle las obligaciones de generar primero escenarios de transparencia activa y una cultura de transparencia. Los países que han ingresado a la OCDE, pues cada vez más les hacen especial énfasis en los informes de evaluación ambiental la necesidad no solo de entregar información cuando el peticionario lo solicite, sino la necesidad de difundir información de manera rutinaria, proactiva, aún en la ausencia, por supuesto, de peticiones específicas. Este es el principio 4 que ha establecido el Comité Jurídico Interamericano a través de la resolución 147. Esa necesidad de transparencia activa y esa cultura de transparencia. ¿Cómo establecer, es decir, a través de qué sistema el Estado debe garantizar el derecho de acceso a la información? Pues nosotros tenemos los famosos sistemas de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Ese es el sistema clásico de solicitud de acceso a la información, pero no basta con tener el sistema, debe también tener unas características especiales: la oportunidad, la gratuidad, la oralidad, la asistencia, la motivación y, por supuesto, los escenarios que debe garantizar de impugnación. También otra obligación del Estado es la entrega oportuna, completa y asequible a las soluciones, a la solicitud de información. En el caso de Colombia tenemos una legislación especial cuando hablamos de información ambiental, que está específicamente en la Ley 99 del 93. Esta ley es nuestra Ley General del Medio Ambiente, que pues la consideramos un pilar del derecho ambiental colombiano. Esta ley contempla un plazo de 10 días para la entrega de esta información y tenemos un régimen supletivo que, por supuesto, en los demás casos, es decir, la norma común, que es nuestro código de procedimiento administrativo,
específicamente la ley estatutaria de la petición. Es decir, que el acceso a la información va a tener unas características, ¿cierto? Unas características que se trasladan, por supuesto, en unas actuaciones cualificadas del Estado. Incluso nuestro Consejo de Estado, como máximo intérprete y suprema de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha establecido algunas interpretaciones y algunos ejercicios hermenéuticos bien interesantes, sobre todo porque en algunos casos se exige probar de manera cualificada la necesidad de acceder a esa información. El Consejo de Estado ha sido muy claro en que el Estado tiene una obligación de entregar la información y solamente la podrá denegar en las restricciones o en las excepciones que contemple para denegación. Y finalmente, por supuesto, la última obligación es la posibilidad de impugnar o de acudir a un recurso judicial frente a la negación en el acceso a la información. En el caso colombiano, pues tenemos el recurso de insistencia y, por supuesto, la acción de tutela, que es una acción muy conocida que en otros ordenamientos jurídicos se le conoce como acción de amparo, ¿no? En este caso, pues estamos frente a un derecho fundamental que en caso de que la autoridad administrativa o el particular que esté obligado a entregar la información no la entregue o la entregue en un plazo diferente o la entregue de manera parcial, pues primero habrá que agotar el recurso de insistencia y si este recurso pues no procede porque ese recurso se interpone ante la misma autoridad, pues habrá que acudir a las acciones constitucionales para la defensa del derecho. Tenemos en el caso colombiano, y ya voy a casi a concluir, tenemos un ordenamiento jurídico especial para el acceso a la información ambiental, tenemos unas disposiciones de rango constitucional que han establecido su carácter fundamental y la necesidad de que el Estado tenga sistemas de información asequibles para sus ciudadanos. Y en materia legal tenemos la Ley 99 que les mencionaba, que cualifica la información cuando estemos en sede ambiental y esas disposiciones pues han sido reglamentarias a través del Decreto Único del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, que como vamos a ver, pues esas disposiciones reglamentarias y normativas han creado un sistema de información ambiental, que nosotros lo conocemos como el SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental de Colombia. Este es un sistema administrado por el IDEAM, pero por supuesto estructurado por el Ministerio de Ambiente como ente rector de política pública, y es un sistema que se compone de varios subsistemas, el subsistema relacionado con el recurso hídrico, con la información ambiental marina, con la información forestal, con la información relacionada con el suelo, con la información sobre la calidad del aire, con la información relacionada con la biodiversidad. Por supuesto que cada uno de estos subsistemas es alimentado por autoridades también en el nivel regional y las autoridades ambientales regionales también tienen la posibilidad de contar con sistemas de información regionales que tienen una doble función. Primero, la toma de decisiones con base, por supuesto, en información aportada, pero también informar, no solo la toma de decisiones, para que los ciudadanos puedan conocer el estado real de los recursos naturales en sus territorios. Tenemos en materia de bosques, como les decía, tenemos varios subsistemas. En el caso forestal, es decir, en este, tenemos una información muy importante, sobre todo ahora en la lucha frontal contra la deforestación, un reporte periódico de superficie de bosque natural, una cuantificación anual de la deforestación y un sistema de alertas tempranas de deforestación. Ese sistema de alertas tempranas, este es el boletín actual, este es el boletín anterior, va estableciendo unas zonas donde la autoridad y también los ciudadanos deben adoptar, el ciudadano pues un comportamiento frente al capital natural de su territorio, pero las autoridades también pues adoptar unas medidas excepcionales para pues reducir la tasa de deforestación. Finalmente, como les decía, y quería un poco concluir con ello, perdón, se me movió,
muchos de los conflictos que tenemos en Colombia, este es un mapa que ustedes ven en la parte izquierda, este es un mapa de conflictos ambientales que ha hecho la Universidad Nacional. Muchas de estas tipologías de conflicto que ustedes ven ahí relacionadas y subrayadas atienden a la ausencia de información en sede administrativa, lo cual hace que el riesgo social de ciertos proyectos en ciertas zonas del país, este es el mapa de Colombia, pues vayan a tener una tensión social muy alta por una ausencia en la garantía del acceso a la información. Pero esto no es un tema solamente de Colombia. Si hace un ejercicio comparado y se va al Atlas de Justicia Ambiental de la Universidad de Barcelona, ese proyecto tan interesante liderado por el profesor Martínez Alier, va a encontrar que muchos de estos conflictos referenciados en este mapa de nuestra aldea global atienden a la necesidad de que los estados cuenten con sistemas de información que permitan la toma de decisiones. Y finalmente, un par de reflexiones finales que quiero compartir con ustedes es que la información ambiental tiene un carácter estratégico, pero también intuitivo y de protección. La garantía del acceso a la información es vital para la educación ambiental, la concienciación, la construcción y formación de opinión pública informada en la materia, y ello, por supuesto, que en temas ambientales se convierte y se traduce en que si hay información ambiental, pues tal vez pues va a haber litigios ambientales pues un poco más claros, ¿cierto?, frente a las pretensiones de los ciudadanos y acordes al estado natural de los recursos naturales y pues atendiendo un poco a la pretensión que tenga el ciudadano de acudir a la justicia. Y finalmente, nosotros vivimos, siempre estamos acostumbrados a hablar de sociedad del riesgo, de sociedad de crisis climática, pero tenemos una sociedad de información donde es necesaria los sistemas de información. Entonces, la administración tiene un reto, la administración, llamémosla, el Estado tiene un reto, y es poner en marcha una actividad administrativa nueva, que es la actividad informadora de la administración o la actividad informativa, que debe ser, por supuesto, propia de una nueva gestión pública, que en asuntos ambientales pues adquiere una relevancia mayor. ¿Por qué? Pues porque los asuntos ambientales tienen tres características muy importantes: la complejidad técnica de los asuntos, la incertidumbre científica y el riesgo como factor determinante. Entonces, es necesario, por supuesto, en de esos estándares que ASU plantea para América Latina, exhortar a hacer cambios estructurales, es decir, de la organización administrativa, para que los países puedan contar con comisiones independientes de acceso a la información, para que tengan organizaciones administrativas que garanticen la eficacia en el acceso y en ciertos casos la denegación. Y eso sin duda va a contribuir de manera significativa en disminuir los litigios contenciosos por denegación en el acceso a la información y por ende pues va a empoderar a la llamada ciudadanía ambiental en la democracia ambiental y va a permitir disminuir los riesgos y las tensiones sociales que se viven frente a ciertos proyectos, obras o actividades. Y con eso pues incluso diciendo que la materia de información es muy relevante porque habla de una gestión pública moderna, rendición de cuentas y esa interlocución continua de ciudadanía, Estado, empresa para construir confianza. Y con eso pues les agradezco mucho su atención, por supuesto a ti Andrés por la moderación y quedo muy atento a las preguntas o comentarios que tengan para hacer. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis Felipe, por la excelente exposición. Muy claros los conceptos, muy interesantes. Reitero para aquellos que han ingresado con posterioridad, si desean hacer preguntas o consultas, vamos a generar un espacio con posterioridad a la exposición de la doctora Solanes. Por tanto, les pido que tengan presente las preguntas o consultas de la presente exposición y luego al concluir daremos lugar a que ustedes mismos puedan preguntar o hacer la consulta a través del chat, si así lo prefieren, ¿sí?
Bueno, a continuación, y agradeciendo nuevamente a Luis Felipe, contaremos con la exposición de la doctora María Fernanda Solanes. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Está desarrollando la especialización con doble titulación en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional del Litoral y la maestría en Derecho Urbanístico y Derecho Ambiental por la Universidad de Limoges en Francia. Es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de Mendoza. Además, es referente y asesora legal de una ONG dedicada al tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos electrónicos, RAE, que es Reciclar, y es referente de Oikos Red Ambiental, una ONG muy conocida aquí en Mendoza, la cual, o a través de la cual se han impulsado famosos casos jurisprudenciales y asimismo también numerosos pedidos de información ambiental a los entes gubernamentales. Así que desde esa perspectiva también nos puede aportar mucho desde la praxis. Así que bueno, muchas gracias Fernanda por la participación y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Andrés. Voy a compartir. Ahí se ve. Perfectamente. Muchas gracias a todos. Bueno, si bien Luis Felipe ya hizo una introducción bastante completa de lo que es la información pública ambiental y el acuerdo de Escazú, igual hay algunas cosas que quisiera comentarles, empezando por cuál es la importancia de este derecho de acceso a la información pública ambiental. Entendiendo que este derecho es la piedra angular de todas las sociedades democráticas, y dentro de esta sociedad democrática en particular, obviamente de la democracia participativa, como una democracia de alta intensidad, ¿no es cierto? Que hace que sea imprescindible que se proceda activamente para incorporar al dominio público la información ambiental y que este acceso a esta información sea fácil, rápido y efectivo. En Buenaventura de Sousa Santos, perdón, dice que es la democracia participativa es todo proceso de transformación de las relaciones de poder en relaciones de autoridad compartida, y que esto sea en todos los ámbitos, no solamente en el espacio público, sino también en el familiar, en el escolar, demás. Por esto se dice que es una democracia de alta intensidad, por esta sustitución de las relaciones de autoridad en relaciones de autoridad, pero compartidas. Y esta democracia es ejercida por los ciudadanos con plena capacidad para crear y participar directamente en estos espacios públicos, y que a su vez inciden en las decisiones de la función pública y que permiten el control por parte de la ciudadanía. Además, como bien recién hablaba Luis Felipe, dentro de la democracia participativa también hay otros dos derechos, que son el del acceso a la justicia ambiental y el del acceso a la participación ciudadana. Y el vínculo que podemos encontrar entre estos tres derechos es que si nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de acceder a toda la información necesaria para poder ejercer nuestros derechos como ciudadanos, entonces lo que promovemos es la participación de forma activa de la ciudadanía en los temas de la agenda ambiental, ¿no es cierto? Y esto también promueve la construcción de la conciencia colectiva sobre el patrimonio natural y el patrimonio cultural, con el fin de erradicar la pobreza, las desigualdades, de lograr un desarrollo sostenible y demás. Por lo cual es fundamental que
que como ciudadanos podamos tener esta información para poder participar en las decisiones públicas. Y lo mismo sucede con el acceso a la justicia ambiental, porque, como bien un poco comentó Luis Felipe, en el caso de que no se cumpla con este derecho de acceso a la información, nos queda expedita la vía judicial para poder hacerlo valer, ¿no es cierto? Otra característica que resalto como importante del acceso del derecho a acceso a la información pública ambiental es que, bueno, obviamente es clave este acceso cuando abordamos el principio 10 de la Declaración de Río, y que se encuentra esto estrechamente ligado a la noción de transparencia de las decisiones públicas, lógicamente, porque es parte, la transparencia lleva consigo la posibilidad de que la ciudadanía obviamente participe en la toma de decisiones. Como veíamos recién, estos 3 derechos de acceso son fundamentales para el desarrollo, o sea, para promover y poder sostener un desarrollo sostenible de la democracia también y de un ambiente sano, y construyendo esto de una conciencia colectiva sobre el patrimonio cultural y natural del que hablábamos recién. También contribuye a la vigencia del Estado de Derecho porque propicia la formulación y la aplicación de medidas y de políticas informadas que sean transparentes y adecuadas para lograr un mayor bienestar para la ciudadanía. También genera este derecho que haga un mayor involucramiento del público, de la ciudadanía, porque esto hace que la ciudadanía se encuentre más sensibilizada y a través del ejercicio de sus derechos poder demostrar las preocupaciones que tiene como ciudadano sobre los problemas ambientales, generando entonces este mayor involucramiento del público en la cuestión pública. Y por otro lado, contribuye también a la promoción del diálogo entre las autoridades y los ciudadanos en la gestión de los recursos naturales. En cuanto al concepto de este derecho de acceso a la información pública ambiental, podemos decir que es la habilitación legal que tiene la ciudadanía para poder conseguir que la administración comunique o facilite a cualquier persona que manifieste un interés en obtener una información, eso que está solicitando, y que esta autoridad dispone en sus registros o archivos con las excepciones que se establezcan legalmente. Hay algunos autores que dicen que es un derecho sustantivo de titularidad colectiva, es decir, que es atribuido genéricamente a todas las personas, a toda la ciudadanía, que deseen ejercitarlo y que obviamente no están obligadas a aprobar un interés determinado en la solicitud de esta información. Otros autores, como Nápoles, dicen que es un medio para poder ejercer otros derechos, como lo que decíamos recién, participar en el proceso de toma de decisiones, fiscalizar, controlar los distintos actos del gobierno, reclamar que cumplan con las obligaciones como Estado y también acceder a la justicia. Se trata entonces de una prerrogativa que le reconoce a un individuo para poder exigir al sujeto obligado la ejecución de esta prestación, que es facilitar la información que se está solicitando. Y esto, en palabras de Saín, es importante porque sin información, si la ciudadanía no tiene información, es imposible que se pueda cumplir con el mandato del artículo 41, porque lo que no se conoce o no se quiere o no se protege. Entonces es fundamental que tengamos esta información para poder velar por los derechos y poder exigirle al Estado que los proteja, ¿no es cierto? Bueno, el doctor Luis Felipe da una breve introducción respecto al derecho internacional, por lo cual no me voy a detener mucho en esto,
Pero también quería agregar que encontramos estos derechos de acceso a la información implícitamente en la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Declaración de UNESCO de 1978, en el Convenio de Espoo sobre evaluación de impacto ambiental en el contexto transfronterizo, obviamente en la Convención de Río, en la Convención de Johannesburgo y en Río más 20. Respecto de la Convención de Río de 92, en el principio 10, dice que es el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, independientemente del nivel, porque obviamente tiene que ser en todos los niveles, pero acá lo fundamental es la participación de todos los ciudadanos interesados. Por lo cual, para esto debe tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan estas autoridades públicas. Y otra de las cosas del principio 10 es que los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo esta información a disposición de todos. Para esto deberá proporcionarse un acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, y entre estos también el resarcimiento de los daños y los recursos pertinentes. Y respecto de Río más 20, en esta convención se reconoce este papel de la sociedad civil y la importancia que tiene la participación activa de todos los miembros de la ciudadanía para mejorar y para lograr y promover el desarrollo sostenible. También se reconoce en el Río más 20 que se debe mejorar la participación de la sociedad civil y que esta debe estar supeditada a la ampliación del acceso a la información y al fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil y la creación de un entorno que sea propicio para poder cumplir con este derecho de acceso. Y para eso entonces es indispensable que se trabajen conjuntamente los estados para mejorar el acceso, específicamente en cuestiones de tecnología, por ejemplo. Sabemos que la tecnología no es accesible para todos, sino que hay regiones en las que no es tan fácil acceder a la tecnología, para que puedan acceder a la información y a las comunicaciones, especialmente redes y servicios de banda ancha, de manera de poder achicar esta brecha digital que existe en muchas sociedades. Desde el punto de vista regional, bueno, encontramos en la Unión Europea, ya algo comentó Luis Felipe, la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materias ambientales. También encontramos la directiva de la Unión Europea sobre el acceso público a la información en materia ambiental. No me voy a detener en esto porque ya comentó Luis Felipe. Pero sí quería comentar también que a nivel regional, en el Mercosur, encontramos algunas fuentes relacionadas al acceso a la información pública ambiental. En la resolución del Grupo del Mercado Común del 94 sobre directrices básicas en materia de política ambiental. Bueno, también las tareas de los distintos grupos que se conformaron. Hay un acuerdo marco sobre el medio ambiente del Mercosur, y en el Mercosur encontramos un sistema de información ambiental como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Respecto de estas directrices básicas en materia de política ambiental que encontramos en el Mercosur, si bien habla de directrices no específicamente de información pública, sino en materia de política ambiental, destacamos que en todas estas directrices hace referencia a la información pública ambiental. Pero también, entre otras cosas, estas directrices lo que buscan es asegurar la armonización de la legislación ambiental entre todos los estados partes, lo que no significa que tenga que haber una única legislación, sino que haya una armonización,
y que en caso de que existiesen lagunas legislativas en los estados partes, se debe promover a la adopción de normas que consideren adecuadamente en los aspectos ambientales implicados. También otra de las directivas es asegurar condiciones ecuánimes de competitividad entre los estados por la inclusión del costo ambiental en el análisis de la estructura del costo total en cualquier proceso productivo, garantizar la adopción de prácticas no degradantes del medio ambiente, también en los procesos, asegurar la adopción del manejo sustentable en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, asegurar la obligación de la práctica de licencia, habilitación ambiental para todas las actividades potencialmente degradantes, asegurar también la minimización o eliminación del lanzamiento de contaminantes, asegurar la concertación de las acciones, objetivando la armonización de los procedimientos legales o institucionales para la licencia o habilitación ambiental de actividades, estimular la coordinación de criterios ambientales comunes para la negociación e implementación de actos internacionales, y promover el fortalecimiento de las instituciones para la gestión ambientalmente sustentable mediante el aumento de la información sustancial para la toma de decisiones, la mejora de la capacidad de evaluación y el perfeccionamiento de las instituciones de enseñanza, capacitación e investigación. Bueno, si bien las directrices no necesariamente tenían que ver con información pública, es importante destacar este tipo de directrices en materia política ambiental, y, como decía, en estas directrices, en el año 94 ya se hablaba de tener que fortalecer el acceso a la información por parte de la ciudadanía. A nivel nacional, en nuestro país lo encontramos en el artículo 41, este derecho de acceso a la información, y es una obligación que la tiene el Estado, obviamente, y es una obligación activa y reactiva, y obviamente los ciudadanos tienen el derecho de solicitarla, ¿no es cierto? También lo encontramos en la Ley General de Ambiente, en el artículo 2, en el inciso I, en cuanto a los objetivos de la política ambiental, donde dice que se debe organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de esta. También en los instrumentos de la política ambiental que establece la Ley General de Ambiente, en el artículo 8, cuando dice que se debe establecer un sistema de diagnóstico y de información ambiental. Y en el artículo 16 hace referencia a que cuáles son los sujetos pasivos de esta obligación, que es de toda persona físico-jurídica, pública o privada, de proporcionar información y el acceso a la información ambiental. Y es el derecho de todo habitante a obtener esta información de las autoridades. Esta ley también crea un sistema nacional integrado de información ambiental, y también establece la obligación de las autoridades de informar sobre el estado ambiental mediante la elaboración de un informe que se debe hacer de manera anual. Pero por otro lado, también encontramos la Ley de Presupuestos Mínimos. La Ley General de Ambiente, vale aclarar, que establece que, perdón, la Ley General de Ambiente, no, la Ley de Presupuestos Mínimos, la 25831, establece un derecho de ver también reactivo, como veíamos por parte del Estado, pero solo lo hace desde el punto de vista reactivo, no desde el punto de vista activo. Es decir, que no vamos a encontrar en esta ley la fase activa que el Estado pudiera llegar a tener, que sería, por ejemplo, la difusión de la información para brindar transparencia de la administración pública a través de la publicación, por ejemplo, de los actos de gobierno, o de otorgar herramientas para que el ciudadano pueda conocer el estado actual de la materia, sino que simplemente lo hace en la fase reactiva, que es cuando el ciudadano requiere de este tipo de información. Por lo cual podríamos hacer una crítica a esto por la falta de esta fase activa.
sola. Perdón, se me corría sola. En cuanto a hay jurisprudencia relativa a esto de la falta de cumplimiento de parte del Estado, de su deber de brindar la información que se le solicita. Hay diversos casos, pero bueno, yo resalté estos. Hay uno que, bueno, el Procurador General de la Provincia de Salta inicia una acción de amparo para solicitar a la Cámara de Apelaciones que la municipalidad de la ciudad de Salta brinde información que había solicitado y que no se había brindado. Entonces hace lugar a esta acción de amparo la Cámara, obligando a la municipalidad a que brinde toda la información que se había solicitado en un plazo de 30 días. Establece que la municipalidad, la Cámara establece que la municipalidad, a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Municipal, debe brindar a la Procuración el informe que se le estaba solicitando, que era relativo a obras y edificios que habían sido habilitados, ¿no? Pero vemos acá un caso donde por la falta de incumplimiento se tuvo que acceder al derecho de acceso a la justicia ambiental, para la redundancia, para poder hacer valer este otro derecho que había sido violentado. También el caso de la Asociación Civil y Defensa de la Calidad de Vida, bueno, fue un caso similar, en donde esta asociación también promueve una acción para que solicitando que se brinde, que la municipalidad brinde esta información que había pedido y que no había sido otorgada, por lo cual también se condena a la municipalidad a que esta información sea brindada. Bueno, y también encontramos este otro caso de Fundación Accionar, que es un caso similar a los comentados. La UNEP elaboró oportunamente directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, participación y acceso a la justicia. Me pareció interesante destacar estas directrices también, porque se procuraba con estas directrices brindarle asistencia a los países para poder llenar aquellas lagunas que tuvieran en relación a estos tres derechos, y así poder brindar y brindarle a la ciudadanía la posibilidad de hacerlos, de ejercerlos, siempre que obviamente se cumplan con determinados requisitos, ¿no? Primero, bueno, estas directrices establecía que debía entenderse por información pública, que es aquella que es de dominio público y que debería incluir también, entre otras cosas, la información sobre calidad ambiental, impacto ambiental en la salud, los factores que lo influencian, y también información sobre la legislación y las políticas de asesoramiento sobre cómo obtener esa información. También estas directrices establecen que la legitimación activa debe ser amplísima, se sugiere que sea amplísima, es decir, que sea toda persona física o jurídica que debe tener un acceso asequible, efectivo y oportuno a la información ambiental que posean las autoridades públicas, y también sugiere que sea sin demostrar ningún interés jurídico ni de ningún otro tipo. Afortunadamente en la legislación esto se respeta, el hecho de no tener que demostrar ningún interés jurídico. Y por otro lado también la información que sea reservada, aquella que no pueda brindarse por distintos motivos, debe estar establecida taxativamente por la ley y no dejarse de modo enunciativo para no violentar luego este derecho de acceso a la información. A nivel nacional, como dijimos recién, tenemos la ley de presupuestos mínimos, la ley 25.381 y el decreto reglamentario. Yo quise hacer como una especie
de comparación entre una y otra, y que, porque esta ley es anterior, obviamente, al Acuerdo de Escazú, y quise hacer como qué novedades traía el Acuerdo de Escazú y qué elementos distintivos. En primer lugar, el objeto de la Ley de Presupuestos Mínimos de la Nación establece que esta ley va a regular los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se va a encontrar en el poder del Estado, nacional, provincial, municipal y la ciudad de Buenos Aires, y también aquellos entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, bien sean estas públicas, privadas o mixtas. El Acuerdo de Escazú lo que dice en cuanto al objeto es que se debe garantizar el derecho de acceso al público a la información ambiental que está en poder de cada parte, es decir, de cada Estado, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad, y que este derecho a acceso comprende el solicitar y el recibir la información de las autoridades competentes. La ley nacional en el momento de conceptualizar la información ambiental dice que es aquella que en cualquier forma de expresión o soporte esté relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. Y en particular es aquella relacionada, vinculada al estado del ambiente o a algunos de sus componentes naturales o culturales, incluidas las interacciones recíprocas como las actividades y obras que afecten o que puedan llegar a afectar el estado del ambiente. También las políticas, planes, programas y acciones que están referidas a la gestión del ambiente. Sobre esto también el Estado debe brindar información. Y el Acuerdo de Escazú define la información ambiental aquella que es escrita, visual, sonora, electrónica o de que cualquier forma o sobre cualquier formato esté registrada, que sea relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, y también la vinculada a los riesgos ambientales y a los posibles impactos que puedan llegar a sufrir. Sobre qué es el acceso a la información, recibíamos que es la información, ahora vamos a ver qué es este acceso, este derecho a acceso a la información ambiental. Es la instancia de participación pública y ciudadana, a través de la cual toda persona física o jurídica requiere a las autoridades públicas competentes, o privadas en su caso, la información que no se encuentre contemplada legalmente como reservada. Y el Acuerdo de Escazú establece que este derecho de acceso comprende el solicitar y recibir la información de las autoridades competentes sin necesidad de tener que mencionar un interés especial ni justificar razones por las cuales se solicita esta información. También comprende el derecho a ser informado en forma expedita sobre si la información solicitada está o no en poder de la autoridad a la cual se la solicitó, y ser informado también del derecho a poder impugnar o recurrir en el caso de que no se entregue o se entregue de forma deficiente. El Acuerdo de Escazú introduce algo en particular que es interesante destacar en relación a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La ley nacional no hace referencia a este grupo de personas, pero el Acuerdo de Escazú hace especial hincapié en esto, diciendo que se debe facilitar el acceso a la información ambiental de aquellas personas o grupos en situación de vulnerabilidad, y debe garantizar también que reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta. Sobre todo, por ejemplo, los pueblos indígenas o grupos étnicos que tal vez se encuentran, no sé, aislados o que no tienen conectividad, o los problemas que sea que fueran, debe tenerse en especial consideración esto para poder asistirlos en esta necesidad de solicitar información. Y en cuanto a la denegación de información, la ley nacional establece aquellas causas por las cuales el Estado puede negarse a dar información, están determinadas taxativamente, y lo que establece la ley es que en cualquier caso de denegación, esta denegación debe ser fundada
Y si fuese una autoridad administrativa, esta denegación, aparte de contar con la característica de la razonabilidad. Y en cuanto a la exención parcial, es decir, cuando parte de la información solicitada sí pueda brindarse, pero la otra parte no, por entrar dentro de estas categorías, debe brindarse la que sí se puede dar a conocer. Lo mismo establece el acuerdo de Escazú, y el acuerdo dice que cuando la información solicitada, bueno, parte de ella, no se entregue al solicitante, por estar dentro del régimen de excepciones, esta autoridad, la autoridad competente, debe comunicar por escrito esta denegación y debe fundar y expresar las disposiciones jurídicas y las razones por qué se está tomando esta decisión, ¿no es cierto? Y si el Estado parte no posee regímenes de excepciones, enumera aquellas que, como sugerencia, puede el Estado adoptar a los fines de introducir en esta categoría de información reservada. Pero siempre el acuerdo de Escazú sostiene que siempre debe ser, esta denegación de información debe ser, o estas excepciones para denegar la información, debe ser respetuosa de las obligaciones que asumió el Estado parte en materia de derechos humanos y siempre favoreciendo el derecho de acceso. Y también destaca que las excepciones que se establezcan legalmente deben ser establecidas con anterioridad a la solicitud. Bueno, en cuanto a la entrega de información, la ley nacional establece que debe ser brindada esta información en el estado en que se encuentre y debe ser brindada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso, si no puede brindarse exenta de codificaciones, que sea acompañada con una explicación de qué es lo que significan esos términos, y también debe ser dada en modo oportuno, adecuado, completo y veraz. Debe ser entregada en formato papel, y si no es posible ser entregada en formato papel, en el soporte en el que se encuentre, y también en el caso de que sea muy dificultoso entregar esta información por el volumen, debe informarse a quien lo solicita el lugar donde esta información se encuentra disponible. Y si esta información ya estuviese publicada y a disposición de cualquier ciudadano, se debe indicar a dónde podemos encontrarla. Y lo mismo, algo similar también establece el acuerdo de Escazú, que la información solicitada debe ser entregada en el formato requerido por el solicitante, en la medida en que esté disponible, y si no estuviera disponible en el formato en que lo solicita, bueno, pues se debe entregar en el formato en el que se encuentra disponible por parte de la autoridad que está obligada. En cuanto a los sujetos obligados, la ley nacional establece que son aquellos, las autoridades competentes de los organismos públicos, titulares de empresas prestadoras de servicios públicos, ya sean estas públicas, privadas o mixtas, que son los que obviamente están obligados a brindar toda la información solicitada. El acuerdo de Escazú obviamente no hace referencia a quiénes son estos sujetos obligados, sino que siempre habla de las autoridades competentes que deberá determinar en sus legislaciones, si es que no la tuvieran, cada estado parte. Y en cuanto a la legitimación activa, el acceso a la información pública en la ley nacional, bueno, debe ser libre y gratuita para toda persona física o jurídica, es decir, que es una legitimación activa amplia, y vuelvo a reiterar que no es necesario acreditar razones de interés legítimo. El acuerdo de Escazú no establece específicamente quiénes son la legitimación activa, pero al no decir lo contrario, podemos entender que es una legitimación amplia. Y lo mismo no debe mencionar interés ni razón. Y en cuanto a los plazos, coinciden en que debe ser brindada en los 30 días hábiles desde la fecha en que se solicitó, y debe ser libre y gratuito, no debe cobrarse por otorgar esta información. Sin embargo, sí puede cobrarse para aquellos casos en los que esté vinculado este gasto a los recursos que deba utilizar el Estado, siempre que, o la autoridad obligada a dar la información, siempre que
esto no implique menoscabar o violentar o vulnerar este derecho de acceso a la información. La ley nacional establece sanciones cuando no se cumple con las obligaciones, con la obligación de brindar la información, que son las previstas en la Ley de Empleo Público Nacional, y también aquellas civiles o penales que pudieran llegar a corresponder, y el Acuerdo de Escazú no establece un régimen de sanciones. Observamos, a diferencia por ahí de la ley nacional, que no tiene una fase activa, sino simplemente reactiva como un deber frente al requerimiento. El Acuerdo de Escazú incluye varias acciones que pueden llevar a cabo los Estados partes en esta fase activa. Por ejemplo, o sea, le da acciones que puede llevar adelante de manera que no necesariamente sea como una respuesta al requerimiento, sino que, por ejemplo, las autoridades competentes pueden divulgar la información ambiental en los diversos idiomas usados en el país, y que elaboren formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. Esto también es importante relacionado con los grupos de vulnerabilidad, en relación a que muchas veces obviamente no manejan el mismo idioma que el resto de los ciudadanos. Entonces es importante destacar que le está dando al Estado esta directriz también de usar los idiomas de estos grupos. Y en Mendoza, sé que estoy pasada de tiempo, en Mendoza también tenemos una ley de acceso a la información pública, no específicamente ambiental, pero sí de información pública, que también regula los mecanismos de acceso a esta información, estableciendo el marco general de desarrollo y procedimientos para su solicitud y de la publicidad activa de los actos de gobierno. Quienes pueden acceder a quienes tienen la legitimación activa, es toda persona humana o jurídica, pública o privada. El sujeto pasivo es el Poder Ejecutivo en todas sus formas, la administración centralizada, organismos descentralizados, desconcentrados, entes autárquicos, también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, Ministerio Público de la Defensa, Público Fiscal, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Departamento General de Delegación, y aquellos que sean prestatarios o concesionarios de servicios públicos. El órgano garante que encontramos en la ley de Mendoza es la Oficina de Investigaciones Administrativas y de Ética Pública. Están obligados los sujetos a responder las solicitudes de información dentro de un plazo de 15 días hábiles. En este caso vemos que es inclusive más corto que la ley nacional y el Acuerdo de Escazú. También establece que debe ser gratuito, y establece excepciones en los cuales puede no entregarse la información solicitada en los casos que establece la ley, que es cuando puede afectarse a la defensa nacional, seguridad interior, relaciones internacionales, o que sea secreta o confidencial, que esté catalogada así por las leyes vigentes. Y en el caso de que existiese una denegación de una solicitud de información, o una respuesta ambigua, o poco clara, o incompleta, o incluso si hay silencio, queda abierta la vía para interponer un recurso frente a este incumplimiento. Y también podemos decir que tiene una fase activa en relación a las obligaciones del Estado, como por ejemplo revisar la información que se encuentra en posesión de cualquier persona pública, monitorear, investigar y ejecutar el cumplimiento de la ley, dictar disposiciones internas que sean necesarias para desempeñar sus funciones, bueno, y demás acciones que pueden entenderse como dentro de esta fase activa en cuanto a la información pública que puede brindar el Estado. Y algo que yo me pregunté en todo este contexto de pandemia y de COVID, y sobre todo al principio, cuando se suspendieron plazos, cuando se cerraron oficinas, cuando el Poder Judicial no funcionaba, ¿qué pasaba con estos derechos de acceso que tenemos los ciudadanos? Bueno, en relación a esto, la resolución número 1 del 10 de abril del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los gobiernos asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia,
y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos publicados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionada con la emergencia de la salud pública, y así como informar proactivamente en formatos abiertos y de manera accesible a los grupos de situación de vulnerabilidad de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia. En los casos de postergación de los plazos de solicitudes de información, que sean cuestiones no vinculadas a la pandemia, deben fundar esta negativa. Y lo mismo sucedió con una resolución a nivel nacional de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que consideró necesario declarar que los trámites referidos a solicitudes y reclamos enmarcados en la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos quedaban exceptuados de la suspensión de los plazos que se fijó vía decreto al iniciarse este contexto de pandemia. Y se hace preciso recordar a través de esta resolución la utilidad de la herramienta de transparencia activa a fin de garantizar el efectivo y rápido acceso a la información relevante en formatos abiertos que permitan su reutilización, por lo cual vemos que independientemente del contexto en el que nos encontremos, es fundamental el respeto de los accesos ya sea a la información pública y también a la participación ciudadana y también el acceso a la justicia, porque, como decía al principio, sobre todo, hoy mal que mal se han normalizado bastante los plazos y las oficinas públicas, pero en su momento, como si se hubiese parado todo, cerró todo, se suspendieron plazos y mucha gente se quedó frente a esa situación con sus derechos violentados y en situación muchas veces también de vulnerabilidad, no pudiendo ver satisfechos estos derechos. Bueno, creo que me he excedido bastante de mi tiempo, así que ya voy cerrando y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fernanda, por tu intervención. Muy interesante en todos los aspectos. Bueno, siempre el tiempo es tirano para estas cosas, podríamos seguir hablando mucho más. Y los invitamos a los participantes a bueno, plantear las dudas o consultas que tengan sobre esta temática o algún aporte en este espacio que nos queda antes de cerrar la jornada. Desde ya, bueno, agradezco nuevamente a los expositores. Muchas gracias por su participación. A los participantes también, sabemos que, como decía Fernanda, este año y el año que pasó ha sido bastante complejo a los fines de elaborar este tipo de actividades, ¿no es cierto? Hemos tenido que adaptarnos bastante a esta nueva realidad que nos toca vivir y eso ha generado toda una dinámica que nos hace valorar mucho la presencia de todos ustedes en este tipo de instancias. Si no hay preguntas, si no hay consultas, entonces concluyo con un gran agradecimiento tanto a Fernanda como a Luis Felipe, muy claras ambas exposiciones. Yo añado un poquito contemplando, yo sé que Fernanda quiso cerrar rápidamente para no excederse más en el tiempo, pero estos temas además tienen un alto impacto en el ejercicio práctico de la profesión. Durante años se evidenció una cierta carencia de respuestas por parte de los distintos organismos y asimismo también se ha vislumbrado una evolución marcada en cuanto a este ejercicio de exponer esta información y de brindarla al público en general. Así que evidentemente, bueno, nos queda tarea por desarrollar como sociedad y en el marco de las distintas instituciones, pero por otro lado vemos que estamos en un buen sendero, en un buen camino, así que habrá que seguir alentando este tipo de actividades y repensando estos esquemas y esta efectividad en los derechos de acceso que hemos estudiado en el transcurso de la tarde.
Así que bueno, sin más, los invito a participar, además, en las jornadas que vienen. La próxima es el jueves 28 de octubre, en el mismo horario, también a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Contaremos con la exposición del doctor Andrés Napoli, quien es abogado especialista en temas ambientales, es profesor de grado y de posgrado en distintas universidades, y además es el representante por parte de las organizaciones de la sociedad civil ha estado tanto en el proceso de gestación como en el diálogo y en la posterior armado final, digamos, del texto del Acuerdo de Escazú. Ha intervenido Andrés Napoli como representante de la sociedad civil, por tanto, él tiene mucho para aportar en relación a este tema del derecho de participación. En Argentina hemos visto además la participación, él es el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, o sea que ha podido participar activamente nada más y nada menos que en el famoso caso del Riachuelo, en Buenos Aires, un conflicto ambiental de dimensiones enormes, y donde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales ha tenido también una gran participación. Por tanto, él tiene mucho para contarnos y va a estar acompañado por un profesor local. Hemos adoptado esta dinámica de un profesor invitado y un profesor local. Será el doctor Guillermo Hernández, quien también cuenta con numerosos antecedentes en estos temas. Es un abogado más litigante, o sea, que ha participado en procesos de audiencias públicas y demás acá en la provincia de Mendoza. Por tanto, será también muy enriquecedor lo que nos pueda aportar. Y finalmente, el 3 de noviembre contaremos con el análisis del derecho de acceso a la justicia ambiental a través del profesor Gonzalo Soso, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y un destacadísimo investigador en la materia, es imperdible Gonzalo también, un profesor muy destacado. Bueno, ha escrito además libros con el profesor Michel Prier, con Andrés Napoli. Bueno, tiene una trayectoria vastísima en estos temas, y contaremos con también la profesora local, la doctora Silvina Furlotti, quien es la presidenta de la Asociación de Magistrados, y que, bueno, desde luego nos puede brindar su mirada como miembro o parte de aquellos que están encargados de tomar decisiones, ¿no es cierto? Y de ejercer desde otro ámbito, de otro punto de vista, o de hacer efectivo, mejor dicho, de otro punto de vista, este derecho de acceso a la justicia ambiental. Gracias por los saludos que vemos en el chat. Muchas gracias por la participación. Y allí vi que el doctor Luis Felipe había dejado, Luis Felipe Guzmán había dejado su correo electrónico. Bueno, también dejamos nuestros contactos para cualquier inquietud o consulta que tengan. Sin más, los despido. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Luis Felipe, por participar. Gracias, Fernanda. Un gran abrazo para todos. Buena noche. Buena tarde. Saludos buena para noche. todos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.